Yo doy gracias a Dios por todos los demás testimonios, por la presencia de cada uno de ustedes aquí. Gloria al Señor. Y en el día de hoy traemos una predicación para la gloria del Señor que le he decidido titular El poder de la congregación. Nada más y nada más. ¿Qué es esto tan lindo que está pasando aquí ahora? La congregación. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y el diablo siempre trata de engañar a las personas. Y con el desarrollo de la tecnología, que no me opongo a la tecnología, la estamos usando y en momentos de verdadera necesidad, fíjense, se usa. Lo hicimos cuando aquella crisis grande, aquellas cuarentenas del coronavirus, y todas las noches estamos estudiando la palabra de Dios de lunes a viernes, amén, a través de la tecnología. Pero nada sustituye ni sustituirá esto, la congregación. Amén. La presencia física de nosotros aquí con el Señor también, físicamente. Eso es muy importante. Una cosa es cuando es verdaderamente necesario y otra cosa es que el enemigo te engañe. Personas que no están viniendo al culto por el coronavirus, pero se meten en una cola en Cuba, mandan a los hijos a la escuela, o van al supermercado y le pasan por el lado a miles de desconocidos. Y no vienen al culto por el coronavirus. Hay que tener mucho cuidado con eso. El diablo es muy astuto. Y que el Señor lo reprenda. Amén. Pero gracias a Dios, Dios siempre va a tener un remanente fiel. ¿Cuánto dice amén? Amén. Lo primero que hay que aclarar es que la congregación es la iglesia. El concepto de iglesia como tal viene de la palabra griega que quiere decir que es eclesia y quiere decir pueblo, reunión, asamblea. Es más, asamblea, la reunión esta que está aquí. Eso es iglesia. Usted solo por allá afuera pertenece a la iglesia, eres parte de la iglesia, pero tú solo no eres la iglesia. La iglesia somos nosotros cuando nos reunimos. Y para mí el concepto más lindo, ya sabido y famoso, lo dio Cristo cuando dijo, donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos estaré. Amén. Por lo tanto, si Dios está aquí Amén. con nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Ya el templo de Jerusalén dejó de tener importancia en la era de la gracia. Siempre me recuerdo de él cuando hablaba con la samaritana. Y la samaritana le dijo, en otras palabras, le dijo, nuestros padres nos enseñaron que aquí en este pozo, en el pozo de Jacob, es donde hay que adorar. Pero ustedes los judíos adoran en Jerusalén. Y él le dijo, los judíos son los que están bien, en otras palabras, no, pero le dijo sí, porque de los judíos que viene la salvación. Pero de cierto te digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ni aquí ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Y esto se corresponde con esto que dice donde quiera. Donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, abajo en una matemango, en la playa, donde quiera, en una cueva, aquí en una casa, donde quiera. Ese es el concepto verdadero de iglesia. Hay mucha gente todavía pensando que la iglesia es una casita con una cruz arriba. Existe personas que creen en eso todavía. No, esa no es la iglesia. La iglesia es la congregación. Pero cuando nos reunimos, somos casa de Dios. Miren 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 y 15. Qué cosa más bella. Le dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es qué cosa? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. O sea que la iglesia es casa de Dios. Ay, qué bien. Dios habita en todos nosotros. Bendito sea su nombre. Efesios capítulo 2, pensando en casa, también usa él esta parábola. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fundamento viene siendo lo que nosotros cubanos le decimos la zapata, la base donde se edifica la casa, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Amén. Ya les expliqué a ustedes que se usaban las zapatas de piedra y unas piedras venían por aquí y otras piedras venían por aquí, pero esa del ángulo, esa de la esquina,
es Jesucristo, es el que aguanta el peso de estas piedras y de estas piedras. Amén. Amén. Ese es Jesucristo, en quien todo el edificio, nosotros somos un edificio entonces, bien coordinado va creciendo, bendito sea el Señor, para ser un templo santo. Ese es el verdadero templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué cosa más bella. Amén. Ese es el verdadero concepto de iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros nos podemos mover. Bendito sea el Señor. No es un templo hecho por mano de hombre. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, dijo Pablo. Dios no habita en el cemento, Dios no habita en el ladrillo, Dios no habita en la madera. Dios habita en nuestros corazones. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y es que, hermano, Dios lo planificó así. Jesús lo planificó así. Jesús hizo su iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Sino Él mismo, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 18, después de que Pedro le dijo, él dijo, ¿quién soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y él le dijo que no bendito eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, fíjate, y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Mi iglesia. Y esto es discutido, hasta aquí voy a detenerme porque es muy discutido que si la roca se estaba refiriendo a Pedro o a él. Eso no importa. Puede haber sido a cualquiera de los dos. Pedro quiere decir roca, Peter, viene de Petra, piedra, roca. ¿Ok? Él utilizó a Pedro grandemente el día de Pentecostés en los comienzos de la iglesia. No importa que haya sido así, pero también él había acabado de decir que tú eres el Hijo del Dios viviente. Puede ser que lo haya dicho por él mismo. Él es la roca. Cristo es la roca. Y también es Cristo es la roca. Eso nadie lo discute. Y dice, yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que en este caso quiere decir infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las puertas del infierno, en las puertas eran donde se reunían los principales, donde se tomaban las grandes decisiones, los principales de cualquier ciudad. Imaginemos una ciudad amurallada y la principal puerta. Esa puerta no es como después en los romanos, que de la reunión sería en el parque, ¿no? Un ejemplo, en el centro del pueblo. No, en la puerta, ahí se reunían los principales de cada ciudad. Los ancianos, los jueces, ahí se tomaban las más grandes decisiones. Y aquí te está diciendo que las puertas del infierno, Satanás con todas sus huestes, no prevalecerán contra la iglesia. Gloria al Señor. Eso es una palabra linda, bella, poderosa. Entonces, ¿hay poder en la iglesia o no hay poder? ¿Tiene poder la iglesia o no tiene poder la iglesia? Tiene poder. Y a ti, versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En estos momentos, él le dice eso a Pedro. Pero sabemos que esta promesa no es solamente para Pedro. ¿Cuándo lo creen? Amén. Amén. Miren, vamos a analizar Mateo 18 verdaderamente en su contexto. Porque se saca de contexto a veces esto. Y hay personas que piensan que es guerra espiritual y no tiene nada que ver con guerra espiritual. Leamos en Mateo 18 a partir del versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando de la disciplina. En la iglesia hay una disciplina que ustedes crean que no, un día vamos a dar un estudio sobre eso. Pero por ahora vamos a meditar en este caso. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No salgas a chismosear, no salgas a murmurar a espaldas de los hermanos. Vete y habla con él. Y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia.
Por supuesto, ir a la iglesia con sus pastores y tal y tal. Y si no oyere a la iglesia, tenle ¿por qué? Por gentil y publicano. Gentil es una persona que no era en ese momento del pueblo de Dios. ¿Me van a entender? En ese momento que Cristo está hablando, un gentil es una persona que no es del pueblo de Dios. Entonces lo tienes que tener ya como una persona que no es del pueblo de Dios. Y un publicano era una persona que supuestamente era del pueblo de Dios, pero eran los más odiados, porque eran los cobradores de impuestos para Roma. Le quitaban dinero a su propio pueblo, muchas veces incluso robando, para Roma. Y para ellos eran ricos. Eran ricos, exacto. Entonces eran los más odiados. Entonces tenlo por gentil y publicano. Después que pase por la iglesia esta disciplina. Entonces ahí donde vemos el poder que tiene la iglesia. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis, ¿están viendo en qué contexto él dijo esto? No es que está hablando de guerra espiritual, de atar y desatar demonios, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La iglesia, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa persona que fue desatada de la iglesia será desatada en el cielo. ¿Me hago entender? Amén. Más a ustedes los ato con Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces ese poder lo tiene la iglesia. Nadie quiere estar en malas con la iglesia. Es la iglesia la que tiene el poder. El poder delegado que tenemos de Cristo. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros, miren qué cosa más linda, se pusieren de acuerdo la oración, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa preciosa y es una promesa para la iglesia. Amén. Es una promesa de iglesia de cuando oramos aquí juntos. Bendito sea el Señor. Porque donde están dos o tres, ahora que dice esto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. ¿Cuántos visualizan a Jesús aquí mismo en medio de nosotros? Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que está pasando. Porque esta congregación es en su nombre. Bendito el Señor. Es en su nombre. Que cuando usted ande solo por ahí, Dios no está contigo. Sí, Dios está contigo. Y Él dijo que no te dejaría jamás. Y hasta el fin del mundo estaría contigo. Pero hay algo especial cuando nos reunimos como iglesia. ¿Sí o no? Sí. Está aquí. Perdonen el ejemplo que voy a poner, pero muchos de nosotros los cubanos, ¿quién se acuerda de aquellos muñequitos Volto 5? Perdónenme ese ejemplo. Pero eran 5 naves que luchaban contra un ataque imperial cósmico. Pero esas naves por sí solas tenían su propia fuerza. Pero cuando decían vamos a unirnos, que presionaban un botón, se armaba un robot. Amén, indestructible. Entonces la iglesia, cuando nos unimos, es que de verdad tenemos la fuerza, es que de verdad tenemos ese control, es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Miren, un ejemplo del poder que hay en la oración de la iglesia, que casi se habla poco de esto, pero yo me voy a tomar el tiempo hoy. Está en Hechos capítulo 12. Es la historia, una historia que pasó con Pedro. En aquel comienzo de la iglesia hubo una persecución tremenda. A partir del versículo 1 dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Un rey que representaba a los romanos. Y mató a espada a Jacobo, nada más y nada menos, uno de los 12, hermano de Juan. Lo mató a espada. Bueno, a nosotros esto nos parece dificilísimo, triste, todo eso, pero cuán grande será el galardón de este hombre en el cielo. Es un mártir en la fe, uno de los primeros. Amén. Es uno de los primeros. Y viendo que esto había agradado a los judíos, porque los judíos se oponían al cristianismo, fíjense, procedió a prender también a Pedro, que había sido un baluarte increíble, ya había predicado en Jerusalén en el día de Pentecostés, después la curación de entrada, en la entrada del templo llamada La Hermosa. Pedro y Juan también, pero en este caso él puso la vista en Pedro
y lo prendió, lo metió preso. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole, escuchen esto, a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, ¿cuánto es? 16 soldados para cuidar a Pedro. Aleluya. Para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, hasta que pasaran la fiesta. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, que dice aquí, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Ellos estaban reunidos y estaban orando sin cesar por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. ¿Ok? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 16 soldados amarrados con cadenas. Y a Dios, mientras más difícil tú se la pones, más Él se gloria. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Aleluya. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Pedro estaba durmiendo y le iban a matar al otro día. ¿Estaría Pedro lleno del Espíritu Santo o no? Amén. ¿Este es el mismo Pedro que negó al Señor y el gallo cantó? No. Este es diferente. Y la diferencia está en el Espíritu Santo que estaba en él. Durmiendo, que el otro día era el día de su ejecución. ¡Aleluya! Y el ángel le tocó, dice aquí en versículo 7, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Cuántos dicen aleluya? Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Gloria al Señor. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que eso era en visión, no sabía que estaba en la vida real. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esa es la primera puerta eléctrica esta que hay aquí, que tú estás. Cuando tú vas entrando a los mercados, esta es la primera que existió. La puerta se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el ángel del Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya. Como decimos nosotros, se la dejó en la uña al diablo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, estaban orando por él. Fíjense qué detalle este ahora. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, de ahí de la iglesia, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. En vez de abrir la puerta a Pedro, fue tanta la emoción, se fue tanto el gozo, que salió corriendo, sino que corriendo adentro dio la nueva, la buena noticia de que Pedro estaba a la puerta. Hermano, Pedro está ahí a la puerta. Y Pedro estaba encadenado con 16 soldados, no sé cuántas guardias, una puerta de hierro, y que de pronto te digan, Pedro está ahí tocando la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Entonces estaban orando y no tenían fe. No tenían fe. ¿A quién le ha pasado eso? Estaban orando y sin embargo no creyeron. Y a muchos de nosotros nos pasa igual a veces. Y el Señor nos sorprende aún más por misericordioso que es. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Parece que ellos tenían la creencia de que cada uno tiene un ángel, etcétera, etcétera, y tal y tal. Y entonces más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, asombrados. Gloria al Señor. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, imagínate el murmullo que se formó ahí en ese momento, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hacer saber esto a Jacobo, este otro Jacobo, hermano del Señor,
y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense los soldados, ¿dónde se metió de ti? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Desgraciadamente le costó la muerte a los guardias. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo Pedro pudo seguir su ministerio? Bueno, siguiente a este pasaje viene la muerte de Herodes. El Señor le hace un juicio a Herodes el rey, él se gloría y un ángel lo hiere, dice la palabra, y muere incluso comido por gusanos, una cosa tremenda, pero Dios le pasó la cuenta porque necesitaba que Pedro siguiera vivo. Amén. Pedro después fue para Jerusalén otra vez y continuó su ministerio por muchísimo tiempo. Pero de todas maneras él fue también un mártir en la fe. Lo fueron casi todos los 12, menos Juan. Bendito sea el Señor. Es la importancia de estar en una iglesia unida, orando. El día que se derramó el Pentecostés, ¿qué estaban haciendo ellos? Orando. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué cosa? Unánimes, juntos. Esa es la iglesia. Porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Fíjense qué detalle es. Tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una misma mente, en un mismo parecer, con un mismo propósito. Esa es la iglesia del Señor. Cuando estemos todos en lo mismo, en el mismo canal, como decimos vulgarmente hablando, pues entonces, y juntos también, entonces que ocurren los milagros, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Quién era? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era el Espíritu Santo, que por primera vez y de una manera maravillosa llegaba a esta tierra para manifestarse en la iglesia y para estar con cada uno de nosotros. Todavía está aquí. Todavía está aquí. El Espíritu y la iglesia están aquí en la tierra. El Padre, Cristo a la diestra, y el Espíritu y la iglesia dicen ven. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Otra metáfora muy bonita que usa la palabra de Dios para la iglesia es la del cuerpo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. La cabeza es la que dirige, es la que cuida al cuerpo, amén, es la que protege. Y por lo tanto, vamos a buscar, hay muchos ejemplos. Yo puse uno solo, el Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Gloria al Señor. Esto del cuerpo tiene mucho que ver con los dones, aunque ustedes crean que no. Porque en los cuerpos, una cosa hace las manos, una cosa hace la pierna, otra cosa hace la nariz, otra cosa, ¿verdad? Pues bien, él dice en Romanos capítulo 12, dice a partir del versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Amén. Somos un cuerpo. ¿Qué cosa es más importante en el cuerpo? Que si usted tiene un dolor en el dedo meñique, a las 2 de la mañana un dolor fuerte en el dedo meñique, todo tu cuerpo va a ir para el hospital. ¿Tú me entiendes? Créame que duele. Duele el dedo meñique. No, esto no tiene tanta importancia, el dedo meñique. Yo te voy a dar un machucón al dedo meñique para que tú veas si va a tener importancia. Todos somos un cuerpo, todos nos duele. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Esa es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, ¿quién tiene el don de servir? En servir. No tenemos que menospreciar el que viene a veces sirviendo, que te trae, que enjuaga, que es el que friega los cacharras, para que se entienda en puertorriqueño. El que friega, ¿entiende? Dice,
de manera que teniendo diferentes dones, el versículo 7, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, escucha eso, el que reparte un don con liberalidad, los diáconos, con liberalidad, el que preside, los ancianos y tal, con solicitud, con deseos de enseñar a la gente, con deseos de ayudar, con deseos, pues somos servidores, todo. Cristo vino a servir. Aquí hay personas que se han cogido esto muy mal. Y se han cogido pastores, que se han cogido la iglesia para ellos, y se creen que son el dueño del rebaño. Y el rebaño es del Señor. ¿Ok? Y se creen que son jefes, como si fueran jefes, y se cogen, como decimos en el mundo, y se les sube el cargo para la cabeza, y todo eso. Eso lo vemos. Estoy cansado de ver eso. Pobre de esa gente, porque no han entendido nada. Nada. O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, la ofrenda, con alegría. Dios bendice al dador alegre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Efesios capítulo 4 también nos da un panorama de esto. Dice a partir del versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjense, hay que madurar, no podemos quedar como niños. Dice en otra parte, no seas niño. Dice Cristo que para entrar al cielo hay que ser como un niño. Pero eso en cuanto a la maldad. Pero Pablo dijo, no seas niño en el modo de pensar. ¿Okay? Hay que madurar en el modo de pensar. No podemos quedarnos en la etapa de niño. Conozco muchos cristianos que se meten 20 años en la etapa de niño. Y hay que darle puré de malanga todo en la boca. ¿Okay? Hay que crecer, hay que madurar. Hay que ejercer los dones. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Aleluya! ¡Qué lenguaje más lindo! El de la Biblia, el del Señor. En este caso Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Hay que crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. Aleluya. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, aleluya, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Bello este texto. Gloria a Dios. ¿Cómo hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo eran los cultos en la iglesia primitiva? ¿Alguien tiene una idea? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. Bendito sea el Señor. Quiero aclarar esta parte. Dice, aquí está hablando de hablar en lengua, pero lo puse aquí para decir algo. Dice, porque si bendice solo con el Espíritu, le dice Pablo a los Corintios, que es hablar en lengua, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y yo me pregunto, ¿y si alguien no viene al culto, cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Imposible. Imposible, ¿verdad? ¿Y cómo dará acción de gracias? Tampoco. ¿Ves? La importancia de congregarte. Ahora dice, en versículo 14, en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Miren, esta es la iglesia primitiva. Esto no te lo van a predicar en más ningún otro lugar. Casi seguro. Dios quiera que sí, que hay un remanente por ahí. Pero dice, cuando os reunís cada uno, oye, cada uno. ¡Wow! ¿Qué quiere decir cada uno? Todos. Cada uno de vosotros tiene salmo. Son himnos inspirados. Usted puede pararse y leer un salmo, cantarlo, lo que usted quiera, le pone letras si usted quiere, música. Tiene doctrina, que es la enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y yo diría etcétera.
hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Entonces, ¿era la iglesia primitiva participativa o no era participativa? Era participativa. No era que un hombre solo se echaba todos los dones en el bolsillo y ese es el hombre, más nadie, los demás. Abre el telón, sale el hombre con todos los dones de todo el mundo los tiene aquí en el bolsillo. Él es el tipo. Y todo el mundo calentando banco por 20 años y dando la ofrenda, eso sí. Y los diezmos, incluso, como si fueran levitas. Entonces, ahí, por 20 años, el hombre es el hombre artista, el hombre orquesta, se dice, ¿no? ¿No están cansados de ver eso ustedes? Y después cierra el telón. Y acabó la obra de teatro. Entonces, esto no, esta iglesia es participativa. Esta iglesia del Espíritu Santo, que hace así, reparte dones, y todos los dones van saliendo y van saliendo y van saliendo, y va a sobrar talento, va a sobrar dones aquí para participar, para darle las gracias a Dios, para glorificar a Dios, para edificarnos unos a otros. ¿Amén? Eso es lo que nos enseña la palabra y ese es el propósito de la iglesia, de reunirse. Por más que eso, la iglesia no era solamente un pasatiempo de domingo. La iglesia no era una religiosidad. Para aquí mucha gente, la iglesia es coger una Biblia empolvada de lunes a viernes o de lunes a sábado y llevarla empolvada al domingo a un culto. Y ya eso se vuelve una forma religiosa, como si fuera un pasatiempo, como si fuera una costumbre. Eso es religiosidad. Eso es el que está así no ha entendido nada. No conoce a Jesús tan siquiera. Pudiera añadir. No tiene un encuentro con Jesús. ¿Amén? ¿Y cuánta gente hay así? Millones de religiosos que cogen las Biblias empolvadas, la llevan a la iglesia, alguien lee un pedacito de la Biblia, la cierra y después habla todo lo que él quiera. Habla y habla, que te habla, y es como si Dios estuviera hablando. Habla, que te habla, y esa persona que no sabe nada de Biblia se cree todo lo que le están hablando. Eso está muy lejos de la verdad. Cuando Dios quiere que tú seas un experto en la Biblia, tú mismo. Amén. Experto. Nivel experto. Cuando Cristo con 12 años ya debatía con los escribas. A la edad de 12 años. No puede ser así. Tenemos que mejorar en todo esto. Entonces la iglesia primitiva no era, decía, solamente ese pasatiempo de domingo. Era una familia. Amén. Estaban juntos la mayoría del tiempo. Vamos a Hechos capítulo 2. Hay dos pasajes que a mí siempre me han inspirado. Hechos capítulo 2, del 42 en adelante. Y aunque es verdad que aquí hay cosas que es típico de ese lugar y de ese momento, podemos aprender y podemos inspirarnos al menos. Inspiración. Amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, no dice en la doctrina de Moisés, porque te hubieran dicho, y perseveraban en el decálogo, en la ley, en no sé qué, en Monte Sinaí, en no sé cuánto. ¿Por qué no dijeron eso? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la de Cristo, en la comunión unos con otros, en 4 cosas. Comunión unos con otros, doctrina, que es enseñanza, partimiento del pan, que es la Santa Cena. Amén. Amén. Y en las oraciones, esas 4 cosas básicamente. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto fue un hecho histórico. Esto sí fue un hecho histórico. Esto pasó así. Pues solamente es posible cuando está el poder de Dios, cuando está el amor de Dios, cuando está el Espíritu Santo presente. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber comunismo sin el Espíritu Santo. No obstante a eso, esto era el comienzo de la iglesia porque ellos pensaban que Cristo venía prontísimo. Ellos lo vieron subir y unos ángeles decir, así mismo como lo vieron subir, lo van a ver bajar. Ellos empezaron a vender las casas.
y a repartir todo y todo ahí. Fue tremendo eso, pero inspira tanto amor, inspira tanta unidad. Después vemos que no, que el Señor se iba a demorar y más nunca vemos esto de las cosas en común. Tampoco hermanos ahora que prediquen las cosas en común, no es así tampoco para estos tiempos. Pero es una inspiración increíble de ver un amor tan grande. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No eran 10 libritas de ropa por persona, porque hay quien no la necesita. Hay quien necesita 20, hay quien necesita 2, ¿entiendes? Es según la necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, cuando que ellos, fíjense si estamos hablando de los mismísimos comienzos de la iglesia, que como ellos eran israelitas, ellos siguieron yendo al templo. Después ya entendieron y vino persecución para que entendieran y tuvieron que esparcirse de Jerusalén, salir huyendo muchos de ellos. Y así fue que el evangelio, Dios permitió la persecución para que el evangelio se dispersara. Amén. Amén. Y ya se dieron cuenta prontísimo de que el templo ya no era importante y se reunían en las casas. Ejemplos hay miles. Pero bueno, dice aquí, partiendo el pan en las casas. ¿Por qué? En las casas. Y estamos hablando aquí de miles de personas. ¿Cuánta gente cabrá en una casa? 20, 30. Pero lo hacían a nivel de casas. ¿Por qué? Porque el simbolismo del partimiento del pan es un solo pan. No más de galletica, como hacen los católicos que dan una cosa y dicen hostia. Y creo que hay iglesias evangélicas que caen en eso también. No, ahí no hay simbolismo. Simbolismo es un pan. ¿Podrán comer 30 personas de un pan? Sí. Si es un pedacito de pan y es simbólico. Eso es lo que debemos hacer. Y cuando ya nos quepamos aquí, hay que abrir una casa en el norte de la isla. O 2 casas. O 2 casas, o 3, o 4. Yo no estoy en contra de que un día tener un local más grande, no estoy en contra de eso, pero se me entiende lo que está pasando aquí. Para partir el pan sí se reunían aparte. Dice aquí, y partiendo el pan en la casa, comían juntos, aparte de partir el pan, comían juntos. Amén. Como hacemos aquí, gracias a Dios, casi siempre después del culto. Y vamos a hacerlo hoy también, si Dios quiere. Comían juntos, con alegría, miren qué cosa más bella, con alegría y sencillez de corazón, con humildad, amén. Comían juntos, alegre, con sencillez de corazón, alabando a Dios, es otra cosa que hacían, no podía faltar, ¿verdad? Ahorita habíamos hablado de 4 cosas: la doctrina, el partimiento del pan, la comunión unos con otros, la comida, las oraciones. Pero ahora falta esta, alabando a Dios. Gloria al Señor. Y teniendo favor con todo el pueblo, con los de afuera. Testimonio. Tenían buen testimonio. Tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué cosa más bella. ¿Quién añade a la iglesia? Usted puede orar, usted puede predicar, usted puede hacer todo eso, pero es el Señor quien nos trae. Amén. Es el Señor quien nos trae. Bendito sea el Señor. El crecimiento también lo da Dios, aún después que viene. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Corintio con Apolo y con Pablo? Pablo fue quien fundó la iglesia en Corintio, pero él se fue después de ahí. Vino un siervo llamado Apolo, que llegó a ser apóstol. Y Pablo, y había división en Corintio, uno decía yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y te acuerdas que los regañó porque estaban divididos. Dice, ¿acaso está Cristo dividido? Pero es ahí donde él dice, ni yo, ni Apolo, ni nadie es nada. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Gloria al Señor. Nos da un panorama también de cómo eran esos cultos primitivos. Esos cultos del primer siglo. Esos cultos antes de que la iglesia se contaminara con mandamientos de hombres y con tantas cosas religiosas. Dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo.
Cristo vino. Gloria a Dios. Hay personas que siguen el Antiguo Testamento para atrás. Sí, es inspirado, sí, aprendemos de él. Pero Cristo, esta es la que tiene que morar en abundancia. La palabra de Cristo. El evangelio de salvación para los hombres, el perdón de pecados, la vida eterna. La gracia. La gracia de Dios. Aleluya. El nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Hay que hablar, hay que predicar de eso. No prediques más el antiguo pacto. Porque es menospreciar a Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, ahí está, con gracia en vuestros corazones. Aleluya. Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué cosa más bella. ¿Quién quisiera trasladarse en el tiempo y estar en un culto de eso? De esos hermanos. Otro versículo de Hechos del comienzo de la iglesia que me inspira mucho está en el capítulo 4, a partir del versículo 32. Dice, y la multitud, acuérdate que te dije que eran miles de personas, 120 en el aposento alto, 3.000 el día de Pentecostés, 5.000 el día de la sanación del cojo. ¿Cuántas personas estamos hablando? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas personas había en Jerusalén? Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y aquí para poner de acuerdo a dos de nosotros es difícil. Entonces por eso es que tenemos que aprender esto. Y darle la gloria a Dios, humillarnos, preferirle al otro hermano. Y en cuanto a honra dice prefiriéndonos unos a los otros. Amén. ¿Hacemos eso? Pocas veces lo hacemos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, y vuelve a repetir, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Ahí no faltaba nada. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Viste? Porque repartían según la necesidad también. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. No habían surgido los diáconos todavía. Y se repartía cada uno según su necesidad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, volviendo a la congregación, es muy importante. Porque la congregación es la iglesia. Diga conmigo, la congregación es la iglesia. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego, decía Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Esto a mí me lleva a la congregación. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es tu culto, que te presentes. Que cuando se pasa lista, aquí no se pasa lista, pero un día allá a lo mejor se pasa lista, porque hay un libro que se llama el libro de la vida. Y todo el que no está inscrito en el libro de la vida tiene su fin, desgraciadamente, en el lago que arde en azufre y fuego. Amén. En el infierno, pues. Me gusta más predicar del amor de Dios que del infierno, pero hay que decirlo también. Hay que decirlo. No estamos aquí para agradar el oído de nadie. Esto forma parte del evangelio. Entonces, presente. Amén. Amén. Presente en el culto. Señor te espera. El culto es una cita divina. Después que ya tú identificas dónde es tu iglesia, de dónde el Señor te quiere congregarte, ya el asunto es con Dios, no es con el hombre. Dios te espera aquí. ¿Se entiende eso? Amén. Pero hay quien respeta más un appointment con el médico y no pueden venir al culto porque están enfermos.
pero van al médico y cogen Uber y hacen lo que tenga que hacer o molestan a alguien para ir al médico. Y sin embargo, al culto no, el culto es una opción, el culto es pasatiempo de domingo. ¿Hello? ¿Entienden? O hay quien no puede venir por los trabajos. ¿Entienden? No vienen al culto pero van al trabajo. ¿Cómo es eso? Afanados. Yo he pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Cuando hacemos eso, ¿qué se hace el dinero después? Sale agua. Es mejor 5 pesos con la bendición de Dios que 20 afanados lejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque esos 5 Dios te va a hacer que rinda. Dios te los va a multiplicar además. Porque dice claramente, buscar primeramente el reino de Dios. Aleluya. Y su justicia. Gloria a Dios. Y todas estas cosas, dice Jesús. Yo sé, vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Todas estas cosas serán añadidas. Aleluya. Son añadiduras. Gloria. Pero hay personas que invierten las cosas y entonces la iglesia es la añadidura. La iglesia es el pasatiempo de domingo. Y entonces todo lo demás, lo material y todo esto pasajero y destructible, que nada de esto te va a llevar, él ocupa el primer lugar. ¿Estaremos bien así? No. No te va a ir bien así, no vas a tener ni tan siquiera paz en tu corazón, así te pudras en oro. Lo primero es el reino de los cielos. Amén. ¿Tú sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando pasa esto que pasó ahora con Evi. Cuando estamos cerca de la muerte, cuando dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta. No lo inventé yo, está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que es mejor un funeral que una fiesta? ¿Cómo puede ser posible eso? Porque en el funeral es donde tú te das cuenta de verdad lo volátil, lo frágil, lo pasajera que es la vida. Amén. Y es donde tú te pones a pensar, ¿y a dónde vamos después de la muerte? ¿Y qué va a pasar con el alma de esa persona? O con la mía cuando yo pase. O con la de mis familiares. Y entonces eso es mucho mejor que una fiesta. ¿Sí o no? Amén. Porque eso te permite corregir tu camino. Eso te permite meditar en la presencia del Señor. Mínimamente acudir a su ayuda, a su amparo, a su fortaleza. Y que es aquí, en la congregación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a su nombre. Presentar vuestro cuerpo. Como decía en una iglesia, ¿verdad? Presente y Biblia. Gloria a Dios. Hay una iglesia allá en Cuba que pasa lista, de verdad, fulano. Entonces decían presente y Biblia. Gloria a Dios. No vamos a caer en eso. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Poderoso el libro de Hebreos. Oh, el libro es uno de los libros más fuertes. Hebreos 10, del 23 al 25 dice: mantengamos firmes. ¡Firme! Mantengamos firme, sin fluctuar. No disminuya, no te aparte ni a derecha ni a izquierda. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, aleluya, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Para qué sirve la congregación? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras más pase un día, más cerca estamos de la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cada día estamos más cerca. Pasó otro día, más cerca. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos está diciendo claramente el Señor, no dejando de congregarnos. Esto es palabra de Dios. Nos está diciendo a nosotros. Ustedes saben qué pasa, que hay quien piensa que
¿Por qué no vengo un día al culto? No pasa nada. Ah, no pasa nada. ¿Entiendes? Pero ese día perdiste fuerza, perdiste sabiduría. Ese día perdiste unción, porque aquí está la unción de Dios. Aquí está el poder. El Señor lo dijo, no lo dijo. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Aquí hay unción, aquí hay poder. Él no dijo, él dijo, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero donde dijo, donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estaré. Esa palabra en medio, esa palabra es poderosa. Entonces aquí hay una unción especial aquí en medio de nosotros. Pero usted se pierde todo eso cuando usted se queda en casa. O cuando está afanado haciendo otras cosas. Amén. ¿Y qué pasa? ¿Que te vas enfriando? Sí, claro que sí. No es lo mismo comenzar una semana. Y yo digo que qué cosa es 2 horas de culto. 2 horas de culto no te quitan 7 días de inmundicia. Amén. ¿Qué es lo que le estamos dando al Señor? Yo saqué los porcientos una vez y era 1,40 y pico. 1,20 y pico, no me acuerdo ahora. 1, algo, hermano. 2 horas comparada con las horas que tiene la semana. 7 por 24. Menos 2. 1, tanto es el tiempo que le estamos dando al Señor en congregación, aquí. Que debemos de mejorar eso y después incrementar más. Y aún así, que alguien no quiera venir al culto o que alguien no venga, no puede ser. Pero si es un appointment médico, sí va. O si lo llama el jefe del trabajo, va. O algo así. No, no puede ser. O si es un negocio que da mucho dinero, sí va. No puede ser. Porque te vas a ir enfriando. Ustedes saben qué pasa un carbón cuando está en el fuego. ¿Quién ha visto una hornilla de carbón? Tú sacas un carboncito de ahí y se apaga el momento. No se apaga el momento. Pero si tú lo dejas ahí, él se va enfriando y se enfriando. Y enfriando y enfriando y se va apagando. Tiene que estar en el fuego porque no se apaga. Este es el fuego. La congregación es el fuego. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Hay un salmo para terminar, que es el Salmo 133, que es un salmo muy bonito y que también se canta. Nosotros no somos cantantes, pero yo voy a pedir ayuda. Búsquenlo ahí, el que quiera, que tenga Biblia para cantarlo. El que no tenga Biblia se puede acercar al cristiano del lado. Gloria a Dios. Salmo 133. Evoca a la congregación el amor fraternal, este calorcito de hermanos, amén, tan bello, tan poderoso, que nos hace comenzar la semana con más fuerzas, amén. Y se canta así, ayúdenme, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, porque aquí envía Jehová bendición, bendición y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Bendición y vida eterna. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Fíjense que el último versículo dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna, ahí a la congregación, allí no a otro lugar.
Es ahí, es aquí, donde el Señor envía esa bendición y vida eterna. Por lo tanto, esta es tu cita con Dios. Amén. Y aquí te espera. Dios los bendiga esta tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios.